capítulo 6. La carta a los Efesios, capítulo 6. Esta es el octavo sermón de la serie de sermones La lucha espiritual del creyente. Dice así capítulo 6, versículos 10 al 20 nuevamente. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya estamos a punto de finalizar esta serie de sermones, y cuánto les ruego que nos podamos unir para pedirle al Señor que cada vez más nos apropiemos de esta armadura que Él ha provisto para que estemos firmes en esta lucha. No hemos cesado de decir que el cristiano siempre está en lucha y que en ningún momento deberíamos quitarnos nuestra armadura o esta armadura que Dios nos ha dado, sino que en todo tiempo, para poder estar firmes, debemos tener puesta esta armadura. El Señor escribió en su palabra por medio del salmista todo lo que vemos en su palabra, pero quiero citar el Salmo 19, capítulo 19, versículos 7 al 11, para poder introducir un poco el tema de hoy. Escuche y atesore las palabras del salmista. Él dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y esto es nada más una pequeña porción de los tantos textos que hablan acerca de la palabra de Dios y de cómo la palabra actúa para nosotros de diferentes maneras. Pero si tuviéramos que hablar de la palabra de Dios, tendríamos que mencionar necesariamente aquello que tiene que ver con la potencia de ella misma y de cómo ella obra en nuestras vidas. Solo ella tiene el poder suficiente para transformar a un hombre y librarlo de la desobediencia, como acabamos de leer. En guardarlas hay gran galardón. En guardar la palabra uno puede ser guardado de pecar contra el Señor. Puede ser también librado de las tinieblas. Al mismo tiempo, solo ellas pueden entonces guardar del error al cristiano y sirve para aquel que la usa como un instrumento de defensa y de ataque contra todo el que se opone al Señor. Y yo espero que al mismo tiempo usted vaya haciéndose una imagen de esas películas que
toman la espada para no solamente defenderse de los ataques del enemigo, sino también para atacar. Pero considerando, por supuesto, lo que nos enseña la palabra. Por tanto, bien puede decirse que la Biblia, la palabra de Dios, es una espada que Dios ha provisto para el campo de batalla, para la pelea que el cristiano libra todos los días. Dios nos ayude para usarla y avanzar con su reino en los corazones de las personas. Por tanto, tomemos la espada del Espíritu y luchemos. Quiero iniciar hablando acerca de esta espada del Señor, esta espada que Él ha provisto, la espada del Espíritu. Hemos llegado entonces hasta el último elemento de esta armadura de Dios. Y fíjense que este es el tercero de esos elementos que deben ser tomados, implicando que debemos estar siempre preparados para entrar en acción en este campo de batalla. El Señor Jesús usó una alegoría que puede servirnos para ilustrar la forma en que nosotros debemos estar preparados. Y quiero citárselas. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 24. Él dice: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En otras palabras, el Señor está diciendo esto en relación con lo que vendrá, de cómo el cristiano debe estar preparado para aquellas cuestiones que están relacionadas con el fin del mundo y de cómo debe estar entonces persuadido de que va a venir este fin. De forma secundaria, puede servirnos para ilustrar la forma en la que el cristiano debe estar preparado para la guerra. Un soldado en el campo de batalla está persuadido de que deberá luchar contra su enemigo, porque un soldado no va a la guerra esperando no encontrarse con un enemigo, ¿o sí? Ciertamente está preparado mental y físicamente para resistir a su enemigo. Asimismo, el cristiano debe estar preparado, tomando todo lo que Dios ha provisto para luchar. Entonces, los creyentes debemos estar armados con la espada del Espíritu para responder al ataque del enemigo siempre que se presente, como para también destruir las fortalezas enemigas. Quiero darle algunos datos históricos acerca de la mención a la espada que Pablo está haciendo aquí en este texto. La espada a la que Pablo se refiere es aquella que en el idioma original se llama macaira, que tiene diversas longitudes, entre 15 y 30 centímetros. Es quizás una espada corta, pero que por supuesto era muy letal. Era la espada común que portaban los soldados regulares que se desplazaban a pie. Y también era el arma principal de combate para cuerpo a cuerpo. Se llevaba en una funda o estuche adherido al cinturón. Y siempre estaba al alcance de la mano, lista para su uso inmediato. Era la espada llevada también por los soldados que habrían de arrestar al Señor Jesucristo en el Getsemaní. Es decir, estos soldados que estuvieron allí para apresarlo. Pero también era la que el apóstol Pedro blandió para cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Esa era la misma espada. Y era también la misma espada que se menciona que usaron estas personas o estos soldados que mataron a Santiago, como se narra en el libro de Hechos. Fíjense que es una espada que formaba parte de este arsenal y que era de las más poderosas que podría usar un soldado romano. En la Biblia, Dios suele ilustrar su palabra con una espada. Una y otra vez usted va a encontrar esa referencia. De ella, ¿qué se dice? Y déjeme citarle aquí algunas cosas. De la Biblia se dice que ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, como lo dice Hebreos 4:12, y que es aguda y de dos filos, como también lo citan Isaías 49:2, Apocalipsis 1:16 y el capítulo 19, versículo 15. Fíjense que la referencia a una espada aguda y de dos filos sencillamente son correspondientes al arma más letal que formaba parte del arsenal
del arsenal de los soldados romanos, o sencillamente de los soldados de aquel tiempo. Y estas cualidades que se relacionan con la palabra de Dios buscan expresar mayormente el carácter de ella misma, es decir, las características de la palabra de Dios. Si se tuviera que describir estas cualidades con una sola palabra, haga un ejercicio mental, ¿cuál sería? Si usted tomara todas esas referencias que la Biblia hace respecto de ella misma, ¿cuál sería esa palabra que resumiría todas ellas? Les doy 3 segundos. No me lo diga. Yo le voy a decir la mía, potente. Potente. Si tomara todas las cualidades que de la Biblia se dice en la misma escritura, es potente. Ello implica que la Biblia siempre hará aquello para lo cual fue enviada. Siempre. Lo hará siempre y sin ningún margen o posibilidad de error. Como Dios mismo lo dice también por medio del profeta Isaías. Escuche lo que dice de su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. En este sentido, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Inclusive para levantar a los muertos y darles vida, tanto física como espiritual. ¿Acaso no fue esa la palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, Lázaro, levántate y sal? Es la misma que también se menciona allá en Ezequiel 37, del 1 al 14. Es la misma palabra que obró para resucitarlo usted. Es decir, para traerlo de entre los muertos, del pozo cenagoso y darle vida por medio del Espíritu Santo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es esa misma palabra la que nos ha traído a nosotros de los muertos, la que nos ha hecho renacer para una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿tiene la palabra de Dios poder? Por supuesto que sí. Y siempre cumple con su propósito. En algunos cumple el propósito de dar vida. Y de la mayoría de los que estamos aquí, creo que podemos decir sí, así es. Para otros casos, no siempre es para dar vida, sino sencillamente como juicio delante de Dios para condenación de estas personas que se oponen a la verdad de Dios. Y esto será evidente cuando el Señor convoque a todos ante su gran trono. ¿Qué sucederá? Las personas van a ser juzgadas en relación ¿con qué? Con la palabra de Dios, con ese gran estándar. Es importante considerar que, así como los otros elementos de la armadura que ya hemos mencionado durante varios domingos, estos son dadas por Dios. Y note bien esto, todas estas partes de la armadura son dadas por Dios. También lo es la espada del Espíritu. De ahí que cuando se utilice este artículo del, sencillamente se refiere al origen. Cuando dice la espada del Espíritu, está hablando acerca de la fuente de ella misma, de su origen. ¿Y quién es el origen de la palabra? El Espíritu Santo, es decir, Dios. Estamos de acuerdo con ello. Es lo que la Biblia declara una y otra vez, que la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. También nos dice allá en segunda de Pedro, capítulo 1, que la Biblia no fue traída por hombres, sino que los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu, y la palabra que ahí se utiliza es inspirados. Por supuesto, diferente de la que se utiliza en 2 de Timoteo 3:16. Pero al fin y al cabo, fue el Espíritu Santo quien obró para que la palabra, esta palabra que sale de la boca de Dios, tuviera este carácter inspirado, aquello que es único de Dios, y estuviera entonces con todas estas características que la Biblia dice acerca de ella misma. Entonces, el origen de la espada del Espíritu Santo, o es mejor dicho, el origen de la espada es el Espíritu Santo, por lo que procede únicamente de Dios y de nadie más. Y yo espero que usted esté persuadido de eso, que la Biblia no viene de nadie más, solamente de Dios. Y eso es necesario comprenderlo, porque muchos han salido por allí negando que la Biblia viene de Dios, sino que sencillamente viene de los hombres. ¿Cómo, hermano? Bueno, hay muchas personas que niegan los evangelios. ¿Y qué son los evangelios para nosotros?
Fíjese que los evangelios hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo se encarga de tomar del Antiguo Testamento y fíjense cómo comienza con la genealogía, demostrando, de quien estamos hablando es Jesucristo, aquel que desde Abraham, después pasando hasta David y llegando hasta José, entonces es de quien el Señor prometió que se sentaría en el trono de David. Y como también lo dice Marcos, esto fue dicho para que se cumpliese lo dicho por los profetas en tal parte. Una y otra vez los evangelistas procuraron detallar con cuidado cómo Jesucristo cumplía con cada una de estas profecías mesiánicas. Y si sencillamente venimos y decimos, no, los evangelios no fueron inspirados por Dios, sino que fueron escritos por hombres, ¿qué sucedería? Entonces Cristo no es Dios y Cristo no era el Mesías. Y si Cristo no es el Mesías, nosotros estamos perdidos. Y un sinfín de implicaciones que serían lamentables para nosotros. Entonces es importante entender que la palabra de Dios viene de Dios y que ella es única, que ella es suficiente y que ella es poderosa. La relevancia de esta declaración se halla en el hecho de que muchos son los que han encontrado a esta espada del Espíritu, es decir, la Biblia, como un arma obsoleta y anticuada, que ya no funciona para esta actualidad. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? Puede ser que no lo escuche de esa manera, y se lo digo. Por lo menos yo no he escuchado a alguien que me diga, en mi vida, yo no he escuchado a alguien que me diga, no, la Biblia no es apta para este tiempo. Pero sí he escuchado a otras personas que, aunque no lo dicen, sus palabras implican que la Biblia no es suficiente y que ya no es apta para estos tiempos. Como tratando de decir que no, es la Biblia más otras cosas. No es así. Tengamos cuidado. Ella es totalmente suficiente para todo lo que tiene que ver con las cuestiones de fe y práctica. Y nosotros, no porque seamos bautistas, sino porque es el principio bíblico, creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, pero forma parte de uno de los principios bautistas. Muy bien. Entonces, es lamentable que muchos hoy en día son los que han encontrado a esta espada del Espíritu anticuada, obsoleta para estos tiempos. Y a pesar de que nadie lo dice abiertamente, bueno, otros sí, créanme, hay muchas personas descaradas que sí lo dicen abiertamente. Por ahí hubo un hombre muy conocido en esta religión católica que ha dicho que es probable que se vaya a cambiar la Biblia por otro libro. Ya ustedes sabrán de quién estamos hablando. Muy bien. Entonces, a pesar de que no lo dicen abiertamente, muchos son los que han desplazado el uso de la palabra de Dios por las ciencias. Sí, como usted está escuchando, por las ciencias. Un ejemplo de ello, la psicología. La psicología ha venido a ser la nueva espada del espíritu. Y estoy haciendo a propósito esas entre comillas, esperando que usted entienda que esa no es la espada del espíritu. Pero para muchos, esa ha venido a ser la espada de espíritus, para muchos ministros. Quisiera añadir, como un comentario al margen, que la psicología como ciencia que estudia el comportamiento y la conducta no es mala. No quiero que salgan después diciendo, no, el pastor dice que la psicología es mala y por tanto no vamos a ir al psicólogo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento y la conducta no es mala. Es gracias a esta ciencia que se pueden identificar patrones de comportamiento que se encuentran patrones de comportamiento y condiciones para saber qué tipo de personas tiene autismo. ¿Sabía usted eso? Sí, eso en parte es rama de la psicología. Entonces no podemos decir que ella es mala. ¿En qué punto nosotros podemos decir que la psicología ya se pasa del límite correspondiente? Déjenme hablarle un poco de esto. El problema de esta ciencia se encuentra cuando intenta llegar por medio del psicoanálisis u otras terapias psicológicas a la naturaleza humana y tratar de dar respuestas a los problemas de las personas que en la mayoría de los casos no es más que pecado. Les voy a dar un ejemplo. Hay algunas personas que dicen que la cleptomanía o que el cleptómano es una persona que sufre de esa conducta y que sencillamente roba y roba porque no puede controlarse.
Si esa persona que está diagnosticada con la cleptomanía se convierte al Señor, ya el Señor lo libera de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que robar está malo, es contra la palabra de Dios. Y que una vez que una persona se convierta al Señor, es liberado. Es liberado. El Señor lo libra de esto. Hay algunos que dicen que es una enfermedad. Hay una gran masa de personas que creemos que no es una enfermedad que se pueda, que no es una enfermedad incontrolable. De hecho, no creemos que sea una enfermedad. Creemos que sencillamente es pecado. Es pecado. Robar es pecado y puede ser controlado. Así como hay muchos otros casos, hermanos, en los que la depresión no es ocasionada por problemas químicos en el organismo, sino que sencillamente las personas pueden caer en un estado depresivo. Les voy a dar un ejemplo. El pastor Charles Spurgeon, quien no tenía este tipo de problemas químicos, caía en depresión. ¿Cómo batallaba con ello? Con la palabra de Dios, y hacía frente a este problema. Entonces, el grave problema de la psicología es cuando ella trata de usar sus medios de psicoanálisis u otras terapias para llegar a esa naturaleza humana. Y en muchos de los casos decir, no, tú eres así, tú no puedes evitarlo, tú eres así y está bien ser así. De allí que muchos psicólogos digan, si tú te sientes hombre siendo mujer, estás bien. O que sencillamente, y yo sé que ya yo hice mención de esto en otra oportunidad, pero si usted ha visto la película del robo del siglo, se dará cuenta que el jefe principal de esta cuadrilla que se encargó de robar este dinero en Argentina, estaba asistiendo al psicólogo, y que una vez que finalizó las terapias psicológicas antes de dar este gran golpe, el jefe de este equipo le dijo al psicólogo, te felicito, porque tú me has ayudado para que yo no sienta nada, para poder realizar este golpe. O sea, mató su conciencia. Esa conciencia que dice, eso está mal. Esa ley natural que Dios ha puesto en los corazones de las personas y que les hace ver, lo que estás haciendo es pecado. Cuando la psicología dice, no, eso está bien, la Biblia se levanta en alto y dice, eso está mal. Por eso tengamos mucho cuidado. Las personas que quieren levantar la psicología como su nueva espada del espíritu hacen mal. Hacen mal al hacer esto. Porque no se puede llamar bueno a lo que la Biblia dice que es malo. Al respecto cita el pastor Suel Michelén al doctor Vernon McGee, que dice, si la tendencia presente continúa, ¿cuál tendencia? La de usar la psicología como espada. La enseñanza bíblica será eliminada totalmente. La enseñanza bíblica será eliminada totalmente del púlpito. La enseñanza bíblica está recibiendo baja prioridad, en tanto que la llamada psicología cristiana es puesta al frente como solución bíblica a los problemas de la vida. Más adelante, en ese mismo artículo, el pastor Sugel menciona acertadamente que tenemos muy buenas razones para pensar que este matrimonio entre la fe y la psicología ha venido a ser uno de los más grandes desastres que ha sufrido la iglesia de nuestra generación y una de las causas principales de la decadencia espiritual de estos días. No, estoy teniendo problemas con mi familia, voy a ir al psicólogo en vez de ir al pastor. No, tengo problemas con mi matrimonio, voy a ir al psicólogo en vez de ir con el pastor u otro hermano. Un hermano obviamente preparado para la consejería bíblica, ojo. No, estoy teniendo problemas con la mentira, voy a ir al psicólogo en vez de ir con el pastor. Cuando hago referencia al pastor, espero que usted me entienda que me estoy refiriendo a la consejería bíblica, porque para eso estamos los pastores, para dar consejería bíblica y guiar a los hermanos. Entonces, cuando se desplaza la palabra de Dios para tratar de atender los problemas de las personas que en muchos casos no son más que pecado, sencillamente se está abandonando lo que Dios ha provisto.
y se está tomando un arma que Dios no ha dado. Hablemos de otro ejemplo. Como en el siglo XI al siglo XV, muchos han querido hacer de la fe y la filosofía su nueva espada del espíritu. Fe y filosofía, diferente de fe y psicología. Entiéndame la diferencia. Estos tratan de unir la fe con ciertas posturas filosóficas, generando así ciertas teologías que lamentablemente se han abrazado por las iglesias. Y estas teologías baratas son aquello que el apóstol Pedro llama herejías destructoras. ¿No sabe qué son las herejías destructoras? Le invito a que lea el contexto de segunda carta de Pedro capítulo 2. Ahí se va a dar cuenta. Esas herejías destructoras son las que ocasionan divisiones en la iglesia. Son las que ocasionan disturbios entre los creyentes, que muchos se vayan a seguir a aquellos que son los falsos. Esas son las herejías destructoras, aquellas que abrazan de la palabra de Dios y como que tratan de disfrazar la filosofía que le meten por otro lado. Y así entonces tenemos en la iglesia fe y filosofía. Cuán lamentable ha sido esto, mis hermanos. Y lamentablemente nosotros llegamos a sufrir de esas cosas. Hoy sufrimos las consecuencias del ejercicio teológico de personas que se dejaron influenciar por las filosofías de este mundo. Como por ejemplo, tenemos a este teólogo liberal, o conocido también como el padre de la teología liberal o contemporánea, Friedrich Schleiermacher. Busque eso en Google. Yo le voy a dar el nombre porque es muy difícil escribirlo. El padre de la teología liberal. Oh, hermano, no sabe cuánto este hombre ha afectado a las iglesias del Señor porque se llamó cristiano. Y déjeme hablarle un poco de lo que sucedió con él. Este hombre combinó la filosofía del romanticismo del siglo XVIII con los elementos de la fe, generando así mucho de lo que hoy se ve en las iglesias cristianas. Las cuestiones místicas son comparables con las prácticas paganas del mundo idólatra. Nada más, déjeme darle algunos ejemplos. Un ejemplo de este mal es el que resultó de la combinación del positivismo con la fe. Antes de caer en ese punto, nada más déjeme darle una ilustración. Parte de lo que fue el ejercicio teológico de Friedrich Schleiermacher fue ocasionar que muchas personas interpretaran que sus experiencias son suficientes para saber si algo viene de Dios o no. ¿Qué tipo de experiencia? Tuve un sueño y Dios me habló. Sentí fuego en mi corazón. Sentí fuego en mi cuerpo, me sentía caliente y sentí que Dios me estaba hablando. Me tiré al piso, empecé a rodar y me empezó a dar un dolor. Alguien empezó a hablar por allá en lenguas, diciendo palabras que ni siquiera está dentro de este campo del misticismo. Lo que hizo este hombre con muchas de las iglesias fue introducir esta herejía destructora a la iglesia. Es por eso que cuando usted va a hablar a estas personas que dicen, Dios me habló y Dios me mostró un sueño, cuando usted les abre la Biblia, ¿qué le dicen? No, pero Dios me dijo esto. He compartido con mi hermano, quien ha tenido la oportunidad de trabajar con otras personas que se han expuesto a la teología de estos supuestos apóstoles modernos. Y él le dice que no pueden dejar de escuchar la voz de su pastor, quien le dice que Dios le habla todo el tiempo. Que él dice algo y así se debe hacer, pero cuando mi hermano trató de abrirle la Biblia, dijo, no, es que tú no puedes contradecir a lo que él está diciendo porque él está hablando de parte de Dios. Ah, pero la Biblia, no, es lo que él dice. Las consecuencias de este ejercicio teológico han desplazado la Biblia. Ya la Biblia para ellos no es suficiente. Ya el hecho de que Dios haya hablado únicamente por su palabra, para ellos no es suficiente. Ellos quieren es revelaciones extrabíblicas, cuestiones que hoy en día no suceden. Volvemos a caer en este otro ejemplo. Es este ejemplo del que le hablé
de lo que combina esta filosofía del positivismo. ¿Ha escuchado usted de eso? Sí, yo he escuchado a algunos de ustedes mencionarlos también, mis hermanos. El positivismo, tienes que ser positivo. Cuidado con eso. No está mal el hecho de que usted sea positivo, implicando esto que usted está confiando en Dios. ¿A qué me refiero? Las cosas están mal, pero yo sé que mi vida está en manos de Dios. Eso es tener seguridad. Eso es estar seguro de que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Diferente a lo que hoy en el mundo se ha querido hablar acerca del positivismo, de creer que todas las cosas van a salir mejor o van a estar bien si usted es positivo. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con esas actitudes, con esos pensamientos que vienen del mundo. ¿Qué sucede cuando se combina la filosofía del positivismo con la fe? Esto sencillamente resulta en lo que llegó a ser categorizado como el movimiento de palabra de fe, cuyo eslogan es: lo que confieso, lo tengo. Eso sí le ha parecido conocido, ¿verdad? Lo que confieso, lo tengo. Hay algunos hermanos que lamentablemente participaron de estas cosas, que eran pecaminosas y siguen siendo pecaminosas. Esta teología barata es acuñada por primera vez y lamentablemente por un pastor bautista, conocido como Essex William Kenyon, que se expuso a las sectas de la metafísica. ¿Sabe qué es eso? Otra rama de la filosofía. De ahí que muchos de estos supuestos apóstoles modernos hayan tratado de decretar o declarar cosas contra potestades superiores, ángeles, de los cuales dijo el apóstol Pedro allá en su segunda carta, capítulo 2, de 12 al 13. Pero estos, ¿quiénes estos? De los que estamos hablando. Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, ¿quiénes son vosotros ahí? La iglesia, quienes comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, que estando en la iglesia practican cosas que no entienden, hablan mal de potestades superiores y siguen diciendo que son cristianos, cuando en realidad son personas opuestas a Cristo, que tratan de decir cosas que salen de su comprensión. Hubo por ahí un hombre que intentó parar una tormenta, no recuerdo cuál era la tormenta, no sé si el nombre era de un hombre o una mujer. Ustedes saben cuál tormenta y cuál hombre me estoy refiriendo. Sí, ese hombre que dijo: decreto que los ángeles están parando esa tormenta. Y no sucedió nada. Otros muchos que dicen: declaro que tú eres sano ya, y al rato se mueren. Son esas personas de las que estamos hablando. Fíjese lo que la Biblia dice acerca de ellos. Tras mencionar estas cosas, entonces, y créanme que podemos seguir hablando todo el día de todas estas filosofías o todas estas combinaciones que se ha querido hacer de la fe con otras cosas. Amado hermano, y cuánto tenemos que meditar en la forma en la que nosotros hemos venido a practicar lo que somos como iglesia. Tengamos mucho cuidado y reflexionemos, pensemos, ¿esto que estoy haciendo se ajusta a la palabra de Dios o es algo que en el mundo aprendí y lo quiero traer a la iglesia? Tengamos cuidado. Entonces, tras mencionar estas cosas, es claro que lo que se trata de decir es que cuando se desplaza a la palabra de Dios por las prácticas y los rudimentos de este mundo, se desprecia lo que Dios ha provisto como el arma más potente que existe para tomar lo que Satanás da. ¿Escuchó bien eso? Cuando usted desplaza lo que Dios le da, no está haciendo más que dejar de tomar lo que Dios le da para tomar lo que Satanás le da. Porque ¿de dónde salen estas cosas del mundo? De Satanás. Él es quien gobierna este mundo de tinieblas. Es de quien la Biblia dice que es el príncipe de este mundo. Aquel que está gobernando. Nos referimos al mundo como sistema de vida o sistema que gobierna este mundo.
cuando tomamos del mundo para aplicarlo a la iglesia, no estamos haciendo más que desplazar la Biblia para tomar lo que es Satanás. Dejar de usar la palabra de Dios como espada es como dejar de usar una bomba de más de 50 megatones para usar un cuchillo de campaña para pelear contra el enemigo. Yo estuve buscando el día de ayer las bombas más potentes que han existido y hasta el momento es la que se conoce como el bombardero SAR. Aquí los que saben de eso me corregirán después, que pertenece a Rusia. Es una bomba de más de 50 megatones o de 50 megatones y eso, hermano, destruye todo. Fíjese la ilustración. Esto es vago comparado con la palabra de Dios. Porque ¿qué es la palabra de Dios? A pesar de que en la Biblia se dice que ella es más cortante que una espada de dos filos, tenemos que decir que puesto que es un arma que viene del Todopoderoso, es esta palabra que es toda poderosa para cumplir todo lo que el Señor se propuso que haga al momento de enviarla. Entonces, comparándola con las armas de este mundo, esta es mucho más poderosa, mi hermano. No batalle contra Satanás con lo que Satanás da. Batalle contra Satanás y todo lo que se oponga a Dios con la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Está usted animado a tomar esa espada invencible? Tómela todos los días y batalle, luche contra el enemigo. Hasta este punto es propicio afirmar que no hay necesidad de otra arma más que la espada del Espíritu, porque la potencia de ella es única, es suficiente para la lucha que libramos como creyentes contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esta arma que Dios nos da no necesita ser reforzada. Escuche eso con atención. Esta no es de esas armas que usted dice, bueno, la voy a afilar un poquito, le voy a quitar las impurezas. No haga eso. Esta es de esas armas que tiene un filo eterno. Esta es de esas armas que jamás va a perder su potencia. Esta es de esas armas que, aunque cielo y tierra pase, permanecerá. Y seguirá cortando, querido hermano. No acompañe a la palabra de Dios con ciencias o con elementos humanos. Ella es suficiente. Es necesario reflexionar acerca de la forma en la que hemos querido librar esta lucha contra el enemigo. Si nuestra supuesta buena intención ha sido tomar prestado del mundo para resolver asuntos espirituales, es necesario que nos baste lo que Dios nos ha dado y abandonemos cualquier intento de usurpar o suplantar la Biblia con sabiduría del mundo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo, cuando fue a predicar a los corintios, fue con la sabiduría de los hombres o del mundo? No, él dijo, esa sabiduría no es necesaria. Yo vengo ante ustedes con la sabiduría de Dios. Aquella que no procede del mundo, aquella que únicamente viene de Dios. Aquella que para los judíos es tropezadero y que para los sabios es locura. Pero para los que son del Señor, el evangelio es poder de Dios. Lo único que puede dar vida a los muertos es de esa espada de la que estamos hablando. Querido hermano, ¿qué tan hábil te has vuelto para desenvainar y blandir esta espada? Esta pregunta es a propósito. ¿Qué tan hábil te has vuelto para desenvainar y blandir esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Es una pregunta que vamos a responder en el segundo encabezado de hoy. ¿Cuán necesario es que sepamos blandir esta espada, mis hermanos? Si bien es importante que usemos la espada del Espíritu con el que Dios nos equipa, es necesario que discutamos cómo debe ser usada, porque no es como llenarse la boca de versículos y vomitarlos a todo aquel que venga contra nosotros en oposición a Dios. Usted no sabe muchos de los debates teológicos que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad o de la historia de la iglesia, quise decir, no han llegado a buen término porque las personas se enfocan en tomar citas bíblicas y escupirlas o vomitarlas a los demás sin hacer un correcto estudio bíblico. Dios nos guarde de eso.
No es tan fácil como eso. Porque si no, entonces es muy fácil. Yo digo, y tomo ese pasaje y que dentro de unos momentos vamos a estar meditando en ello, de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es el error de esa afirmación que acabo de decir? Medite un momento. Usted dirá, no, pastor, nada. Oh, hermano, tiene que ser más hábil. La Biblia no dice todas las cosas. La Biblia dice todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Tomar la Biblia a su propia conveniencia. Si el Señor dijo que yo lo debo buscar primeramente, entonces yo voy a hacerlo porque entonces todas las cosas van a ser añadidas. Yo voy a tener mi casa, voy a tener mi carro, voy a tener mi avión, voy a tener, no sé, cualquier cosa. Hermano, no es así. No es así. Porque en ninguna manera ese pasaje está hablando de la vanidad de este mundo. Más bien, ahí ese pasaje condena la vanidad de este mundo. Porque dice que los que no son de Dios, los que pertenecen al mundo, viven ¿para qué? Para esas cosas. Ellos no dejan de pensar qué voy a comer mañana, cómo me voy a vestir mañana. Los cristianos son la excepción. Los cristianos, ¿qué sabemos? Que ni siquiera Salomón logró vestirse con la gloria con la que Dios vistió a las flores del campo. Y si Dios tiene cuidado de las flores del campo y de las aves, ¿no cuidará también de sus hijos? Necesitamos ser fortalecidos en esas áreas, hermano. De saber usar la palabra de Dios para que verdaderamente tengamos consuelo que viene de Dios y no un consuelo terrenal. Tengamos cuidado. Tomemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de aquel de cuya boca sale una espada aguda de 2 filos. Jesús. Apocalipsis 1:16 habla de estas características de Cristo, quien a su diestra tenía 7 estrellas y que de su boca salía como una espada aguda de 2 filos. Esa es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Cuando el Señor Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, el Evangelio de Mateo nos narra que fue para ser tentado. Eso está en Mateo 4. Tras leer la carta a los hebreos, se hace evidente que el propósito por el cual el Señor es llevado, el propósito principal de la tentación de Cristo en el desierto, es que pudiera ser semejante a sus hermanos para poder compadecerse de ellos y mediar entre Dios y ellos, entre Dios y su pueblo, como bien lo declara el siguiente pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 10, y después el versículo 17 y 18, y lo cito. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y ahí no dice todos, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este es Cristo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es el enfoque principal que tiene Mateo al momento de escribir este evangelio. Hablar acerca de los padecimientos de Cristo y que se pueden explicar más adelante en la carta a los hebreos. Es de esta manera como debemos entender el propósito principal de este pasaje. Sin embargo, puede también considerarse algunos aspectos secundarios que se desprenden de este episodio bíblico de la tentación de Jesús, a saber, la forma en que Satanás ataca y la forma en que se debe responder a estos ataques satánicos. ¿Con qué? Siempre lo dijo el Señor. Escrito está, escrito está, escrito está. Con la palabra de Dios. Leamos el pasaje, Mateo capítulo 4, versículos 2 al versículo 11. Mateo capítulo 4, del 2 al 11.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó eso. Tenemos que entender qué es lo que se está diciendo aquí. Básicamente trató de, en primer lugar, atacar la debilidad de la carne, esto es, las necesidades humanas. Aunque nuestro Señor Jesucristo no dejó de ser Dios, ciertamente participó de la condición humana, esto es, de las limitaciones que usted y yo tenemos. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo tuvo sueño, Jesucristo se entristeció. Si no, mire el Getsemaní. Jesucristo padeció todo lo que nosotros padecimos. ¿Y qué quería Satanás? Tratar de desviarlo al hacer que él utilizara sus propiedades divinas para evitar la debilidad de su humanidad. Desviarlo de su propósito. Como decirle, no va a pasar nada. Si tú eres hijo de Dios, imagínese a Satanás hablando de una forma perversa allí. Si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Un momentico no va a hacer daño. Un momentico lo desviaría de su propósito principal. Un momentico costó a la humanidad la vida eterna. En segundo lugar, Satanás se enfocó en atacar las verdades bíblicas. Esto es, engañando para tratar de decir algo que Dios no dijo. Y fíjense que Satanás citó la Biblia, citó los salmos. El Señor te guardará para que tus pies no tropiecen y enviará a sus ángeles. Algunos dirán allí, amén, a lo que Satanás dijo. Pero el enfoque que Satanás estaba haciendo era totalmente desviado de lo que Dios dijo en ese pasaje. Ellos tratan de distorsionar las verdades y el Señor respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en tercer lugar, se enfocó en atacar por medio de la atracción de los placeres mundanos. Ante cada ataque, Jesús hizo uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, al hacer uso de la Escritura. Como bien introdujo, cada vez que él usó la palabra, dijo, escrito está. Las pequeñas porciones que el Señor utilizó para defenderse son a lo que Pablo se refiere con palabra de Dios. Hay una pequeña diferencia en el idioma original con la palabra que se traduce como palabra. Y espero que usted me entienda todo esto. De todas maneras, esto está quedando grabado y usted lo va a poder volver a escuchar. En el idioma original hay dos palabras que se pueden utilizar para traducirse como palabra. Una es logos, y la segunda es rema. Logos y rema son dos cosas muy diferentes. En tanto que logos comprende o abarca toda la palabra que Dios ha hablado, rema se enfoca en utilizar porciones del todo, es decir, del logos, pequeñas porciones del logos. Hermano, ¿eso quiere decir que rema no es inspirado? No, jamás dije eso. Lo que quise decir es que igualmente rema toma de logos. Son pequeñas porciones igualmente inspiradas por Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo utilizó aquí. Pequeñas porciones para atacar a su enemigo.
escrito está. Él no utilizó toda la palabra, pequeñas porciones del todo, es decir, de la Biblia, que son igualmente palabra inspirada de Dios. Es así como nosotros también deberíamos defendernos, usando la palabra de Dios. Aunque han pasado casi 2000 años de este evento o de este suceso de la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, es evidente que el modo en que Satanás ataca sigue siendo el mismo. Nótelo, medite un poco. Satanás sigue atacando de la misma manera. Él procura desviar a los creyentes de su propósito principal. Si bien se enfocó en tratar de que Jesús se desviara de su propósito mesiánico, también busca que los creyentes abandonen su propósito principal. ¿Cuál es nuestro enfoque principal, hermano? Vivir para la gloria de Dios, esperando la segunda venida y predicando el evangelio del reino a todas las personas. ¿Cómo Satanás hace para desviarnos de eso? Ahorita vamos a ver algunas respuestas a esa pregunta. Nótese que ante la necesidad humana es evidente que Satanás ha ocupado la mente de muchas personas en vivir para buscar la comida, cosa que dijimos anteriormente. De forma que aún muchos creyentes ya no viven para la gloria de Dios. Es decir, dicho de otra manera, muchos buscan más la comida, la bebida y la vestimenta que el reino de Dios y su justicia. Y mucho más nosotros en estos contextos. ¿En qué piensa usted durante el día? ¿Acaso su ejercicio mental está colocado en cómo voy a glorificar a Dios por medio de lo que hago? O, cónchale, ¿qué vamos a hacer para la cena? O ¿qué vamos a hacer, mejor dicho, para mañana? Porque cada día trae su propio mal. ¿Qué vamos a comer para mañana? No sé, bueno, vamos a empezar a hacer algo. No, baste cada día. No se preocupe por el mañana, ocúpese, eso sí, eso es muy diferente, ocúpese, pero no se preocupe, no se afane, que es lo que quiere decir ahí el Señor. No se ponga a meditar acerca de qué es lo que va a pasar mañana o pasado mañana, sencillamente busque glorificar a Dios por medio de todo lo que Él ha dicho, no se desenfoque de su propósito. Esta demanda o esto demanda un correcto entendimiento de lo que la Biblia dice acerca del cuidado de Dios por sus criaturas y del enfoque que sus criaturas deben tener acerca de las necesidades y de su propósito principal de sus vidas. Sirve para esto. Entonces, que no solo memoricemos las verdades escriturales que se nos presentan en las escrituras, sino también que nos recordemos de estas una y otra vez. Como le dije, no es tan fácil como agarrar la palabra y llenarnos la boca de versículos y cuando tengamos hambre, no solo del pan vivirá el hombre y no estoy haciendo nada, no estoy procurando trabajar, entre otras cosas. Tengamos mucho cuidado, porque ciertamente el que no quiera trabajar, que no coma. Es muy diferente al hecho de que nosotros tratemos de decir, bueno, no quiero trabajar, pero voy a esperar que el Señor me provea. Tengan mucho cuidado porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Este pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 33, no está negando el hecho de que los cristianos deben trabajar. Lo que más bien está tratando de decir es que en el trabajo no nos afanemos. No estemos pensando qué voy a comer mañana, no. Se enfoca en procurar la gloria de Dios por medio de todo lo que hago, procurando entonces atender a estas responsabilidades que tengo para la gloria de Dios. ¿O es que acaso no recuerda lo que dice 1 Corintios 10:31? Así pues, sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Por otro lado, Satanás ha enviado a muchos, ya cayendo en el segundo tipo de ataque, Satanás ha enviado a muchos de sus lobos a las iglesias para decir cosas que Dios nunca dijo, haciendo creer a las personas que son ministros de Cristo cuando en realidad son ministros de Satanás. Como Satanás, estos lobos emplean la Biblia y se la saben, querido hermano. Se la aprenden de memoria y la citan así como lo hizo Satanás.
pero lo hacen para sus propios fines diabólicos. Razón por la cual, fíjense lo que dice el apóstol Pablo allá en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Escuche con atención. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Para responder a tal problemática en la que nos encontramos en estos tiempos, puede ser que a lo mejor usted se esté encontrando con alguien que diga venir de parte de Dios, pero no haga más que usar la Biblia para enfocarla con sus fines diabólicos, fines mundanos, avaricia, vanidad. Para responder a esta problemática es preciso que conozcamos la palabra, la doctrina bíblica, con la que sepamos entonces reconocer el error y exponer el error. Usted sabe que el Señor es especialista en sacar lo oculto a la luz, ¿verdad? Jamás dude de eso. Si usted dice en su corazón: no, este pecado me lo voy a guardar para mí. Esto que estoy haciendo nada más el Señor, nada más yo lo sé. Mis hermanos no se van a enterar. Ay, hermano. Si usted piensa de esa manera, con mucho cariño le digo: usted es muy ingenuo. Y con mucho respeto. Viene a ser muy ingenuo, porque si es así, entonces usted no conoce a Dios. Porque Dios sacará todo lo oculto a la luz y lo expondrá como un pecador. Lo humillará. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, como cualquier padre, tomará su medio o herramienta de disciplina para avergonzarlo, humillarlo y para que usted no vuelva a hacer eso. ¿Dónde está el amén? ¿Que no les gusta ser azotados por Dios? Al momento de la disciplina quizás ese dolor no sea de gozo, pero más adelante traerá fruto apacible de justicia. Sí, el Señor es especialista en exponer a la verdad, exponer a la luz el pecado, y es parte de lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios expone a los falsos, pero para ello la misma palabra debe ser bien entendida, aprendida, para poder entonces rebatir a aquellos que se oponen a la verdad, como bien lo decía Judas. Le invito a que se vaya para allá, por favor. Carta de Judas. ¿Qué capítulo? Ustedes lo saben. Cuidado por ahí con el que diga Judas capítulo 2. Judas capítulo 1. El único capítulo. Fíjense lo que dice el versículo 3. A partir del 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo lo hacen. ¿Y qué dice Judas? Por si la mosca, ese no fue Judas el Iscariote, el que traicionó al Señor, cuidado. Él dice en otras palabras que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada. Eso va en contra de lo que muchos dicen: no, la Biblia no es para estar debatiendo. Nosotros no vamos a debatir con la Biblia, usamos la Biblia para exponer el error. Cuando en la iglesia se levanta una falsa doctrina o una falsa práctica, la forma de exponer esas falsas prácticas y falsa doctrina es entendiendo la palabra de Dios y levantándola en alto, diciendo: eso no se conforma a la Biblia. Y ya. Si se persiste en una práctica constante del error, como también en la proclamación del error, ¿qué se estará evidenciando, querido hermano? Se estará evidenciando que esas personas que están en esa congregación, con el tiempo, darán evidencia de que no son hijos de Dios, sino desobedientes. ¿Y qué es lo que eso implica?
Bueno, les recuerdo lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 31. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Quienes no obedecen al Señor Jesucristo y a su palabra están dando evidencia de que no pertenecen a Dios. Y como lo dice también, si no recuerdo mal, Jesucristo en relación con una de las iglesias, estas personas que se oponen al Señor y a la verdad no son más que sinagoga de Satanás. Podrán tener iglesia e inclusive podrán tener como apellido Iglesia Bautista, pero si no se conforman a la palabra de Dios, si no hacen lo que es la voluntad de Dios, si no toman la palabra y la aplican y la creen y la practican, entonces no son iglesia de Dios. Son palabras duras, sí, es verdad. Pero amado hermano, no se engañe. El error debe ser expuesto como es. No llamemos al error, no, pobrecito, vamos a dejárselo. No. Llamemos error, porque el Señor no va a pasar por alto esas cosas. El estándar de Dios es perfecto. El Señor manda que seamos santos. Hermanos, me desvié mucho, pero fíjense todo lo que hay que hablar acerca de esto. Yo creo que esto me llevaría más de 2 domingos a hablarlo, mis hermanos, pero vamos poco a poco. Entonces, no solamente no es tan fácil como tomar versículos, metérnoslos a la boca y hablarlos a los demás. No, hay que estudiarlos, hay que conocerlos, hay que saber doctrina bíblica, reconocer el error y exponerlo. Bien escribe el apóstol Pablo a Tito: hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso ¿qué? Taparles la boca. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. No es que usted va a venir groseramente, hermano Carlos. No es de eso. Es la palabra de Dios no dice eso. Dios no dice eso. Es de esta manera en cómo nosotros tapamos la boca a los que son contumaces, a los que se oponen a la verdad de Dios. Estos son los que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es ahí donde la palabra, y solo ella, tiene la propiedad de sondear los corazones y exponer lo más profundo, como dice también Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, parte A. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Querido hermano, trate de descansar en el poder de la palabra de Dios. No esté pensando en artimañas o en formas astutas de exponer el error. No, la Biblia hace eso ella sola. Conozcamos la Biblia, hablemos verdad. El Señor se encargará de revelar quiénes son los que se oponen a su palabra. Además, la Biblia tiene la cualidad de derribar esas filosofías huecas que nacen del mundo y que han sido introducidas de parte del mundo en la iglesia. Como dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es de esa manera, querido hermano, que el Señor nos ha capacitado para defendernos. Hermano, todavía hay mucho más que decir, pero quiero concluir por hoy diciendo que el arma que Dios ha dado es única. Es lo suficientemente poderosa para defenderse y atacar al enemigo. Negarse a tomar la palabra de Dios para tomar cualquier otra cosa es tomar prestado de Satanás. Es así de claro. Solo lo que Dios provee es necesario para poder
derribar las fortalezas enemigas. Esta espada del Espíritu requiere un conocimiento correcto para su uso. El que no sabe usar una espada muy probablemente se vaya a cortar algo, hermano. El que no sabe usar la Biblia muy probablemente vaya a ser afectado por ella. Hermano, yo me acuerdo de muchas tonterías que yo dije a otras personas y me avergüenzo de haberlas dicho. Hoy medito acerca de esas cosas y digo, qué mal uso de la palabra estaba haciendo. Porque no solamente me estaba engañando a mí, ¿saben qué más hice? Engañar a otros. Diciéndoles algo que la Biblia no dice. Participando con las obras de Satanás. Tengamos cuidado. Hay que saber usar la palabra de Dios. De ahí que cuando el cristiano responda al ataque de su enemigo, no solo conozca la palabra, sino que también la aplique y la levante bien en alto como el Señor Jesús lo hizo. Escrito está. Dios quiera que estemos adiestrados con el uso correcto de la espada del Espíritu para vencer al enemigo. Dios nos guíe, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que hoy nos permites tener para celebrar tu obra en la cruz del Calvario. Agradecemos tu palabra, Señor, por la cual tus siervos son amonestados, por la cual, Señor, hoy podemos conocerte cada vez más, conocer tu voluntad y saber cómo debemos responder ante los ataques del enemigo. Señor, queremos pedirte que tú nos capacites cada vez más para el uso de esta espada, que como nuestro Señor Jesús podamos nosotros tomar de las Escrituras con un correcto conocimiento de ellas y no solamente exponer las obras de maldad, sino también reprenderlas, Señor. Que podamos asimismo, por medio de tu fortaleza, derribar toda fortaleza de enemigo y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Te lo pedimos, Señor, danos esta capacidad para hacerlo, de poder blandir tu palabra, tu espada, y dejar que ella haga lo que es tu voluntad. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.